Estimado estudiante, en la presente sesión de aprendizaje revisaremos lo relacionado con la termoquímica, que se encarga de estudiar los cambios energéticos que ocurren en una reacción química, y podríamos decir que es la aplicación de la termodinámica a la química. Los temas a tratar son los siguientes: termoquímica, su definición, energía y calor, tipos de sistemas, abierto, cerrado y aislado, tipos de procesos, exotérmico y endotérmico, calor específico, capacidad calorífica y el cálculo del calor absorbido o del calor cedido. Veamos la definición de termoquímica. La termoquímica se encarga de estudiar las transformaciones que sufre la energía calorífica en las reacciones químicas. Algunas de las aplicaciones de la termoquímica son determinar la variación de la entalpía en una reacción por calorimetría mediante una medición directa o experimental, o también mediante el uso de datos que podemos encontrar en tablas, en los libros de química, de termodinámica, etc. Y en este caso estaríamos hablando de una medición indirecta. Cabe mencionar que Joule fue uno de los primeros investigadores que hizo trabajos en medición de calor, y para ello hizo uso de un aparato que se conoce con el nombre de calorímetro, que es básicamente un recipiente cerrado que contiene un sistema de agitación hermético, y también tiene un termómetro para medir la temperatura. Energía y calor. La energía es un término que definiciones muy amplias, pero la más simple o la más sencilla es aquella que nos dice de que se define la energía como la capacidad que tiene la materia para efectuar trabajo. Entonces, nosotros sabemos que en la mayoría de reacciones químicas hay absorción o hay liberación de calor, siendo el calor un flujo de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Para que exista calor debe haber un cuerpo a una temperatura más alta que otro, y para medir este calor nosotros hacemos uso de un instrumento que se conoce con el nombre de termómetro. Veamos ahora algo que es muy importante que podamos definir, que son los tipos de sistema que nosotros podemos encontrar en los análisis que vamos a hacer en el presente tema. En primer lugar, tengamos presente que un sistema es una porción del universo bajo análisis. Ahora, podemos encontrar sistemas que son abiertos, ¿no?, que tienen intercambio de masa y de energía con los alrededores, como es el caso de la figura que está en el lado izquierdo, y que nosotros podríamos, en el caso de una práctica de laboratorio, podríamos representarlo por un vaso de precipitado. También podemos encontrar el sistema cerrado, que está en la parte media de la diapositiva, en donde no existe intercambio de materia, pero sí está permitido el intercambio de energía. Un ejemplo muy típico es el ejemplo de una lata de una bebida gaseosa. Y el tercer sistema, que está mostrándose en el lado derecho de la diapositiva, es el del sistema aislado, donde no es posible el intercambio de materia ni de energía. Un ejemplo muy típico podríamos mencionar a un termo. Vamos a ver las definiciones de tipos de procesos. De acuerdo o en función a si la reacción química requiere
o consume energía o si cede o libera energía, las reacciones se pueden clasificar en reacciones endotérmicas y en reacciones exotérmicas. Similar a la definición de proceso. Veamos en primer lugar la definición de proceso exotérmico. Un proceso exotérmico es cualquier proceso que cede calor, que nosotros aprovechamos, como en el caso de los combustibles. El hidrógeno es uno de los combustibles más potentes que se conocen. En la ecuación química que se está mostrando, nos dice ahí que 2 moles de hidrógeno combustionan con 1 mol de oxígeno y se genera agua en estado líquido más energía. Esa energía es la que nosotros podemos aprovechar para mover un vehículo, etc. Un proceso endotérmico es aquel proceso en el cual los alrededores deben suministrar energía al sistema, como en el caso de la descomposición del óxido de mercurio. Necesitamos agregar calor al sistema para poder descomponer el óxido de mercurio en hidrógeno, en mercurio líquido más oxígeno gaseoso. El calor específico es una propiedad física de las sustancias. Se refiere a lo siguiente: el calor específico es la cantidad de calor que requiere una sustancia para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Estos valores nosotros lo podemos determinar en forma experimental y la mayoría de veces los encontramos en tablas. Con la definición de capacidad calorífica. La capacidad calorífica de una sustancia se define como la cantidad de calor requerida para elevar 1 grado la temperatura de una determinada cantidad de masa de una sustancia. En la diapositiva, en la parte media, estamos viendo calor absorbido o liberado. Esta ecuación química, o esta ecuación matemática, nos permite calcular el calor que absorbe o libera un cuerpo o un sistema. Entonces, de acuerdo a lo que está formulado, Q es el calor, M es la masa de la sustancia, S es su calor específico y delta T es la variación de temperatura, donde delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Veamos ahora un ejercicio sobre el cálculo del calor absorbido o liberado y nos plantea lo siguiente: una barra de hierro que tiene una masa de 869 gramos se enfría de 94 grados Celsius a 5 grados Celsius y nos pregunta cuál es el calor que emite. Entonces, luego de que hemos identificado los datos, ¿no? La masa es 869, el calor específico del fierro lo podemos encontrar en las tablas, es igual a 0,444 Joule grado Celsius, y también calculamos la variación de temperatura, que es igual a la temperatura final de 5 menos la temperatura inicial de 94. Si hacemos esa resta por diferencia, encontramos que es igual a menos 89 grados Celsius. Esos datos nosotros reemplazamos en la fórmula de tal manera que al hacer la operación nos va a dar el resultado en las unidades que nosotros buscamos. En este caso son unidades de energía o de calor, y el signo negativo nos está diciendo de que el sistema pierde energía, o sea, quiere decir de que al enfriar esa barra de hierro se ha emitido o se ha liberado menos 34.000 joules. Para finalizar, podemos concluir manifestando que la termoquímica es la parte de la química que se encarga de brindarnos métodos para calcular los calores de reacción. Te motivo
a que hagas una participación decisiva y a la gestión adecuada del tiempo, con la finalidad de poder lograr cumplir con los objetivos académicos que se plantea en la presente sesión de aprendizaje. Te deseamos mucho éxito en tu formación profesional.